El 2 de diciembre de 2010, las calles de Doha explotaron de alegría. Fuegos artificiales sobre el Golfo Pérsico. Qatar acababa de ganar el derecho de organizar el Mundial de Fútbol 2022. Esa noche, en algún campamento de trabajo en las afueras de la capital, 12 trabajadores migrantes comenzaban otra semana de jornadas de 16 horas bajo un calor de más de 40 grados. 12 trabajadores muertos por semana, cada semana, durante 12 años. Eso es lo que costó ese momento de alegría. No en dólares, en vidas. Hay una cifra que Qatar repite con orgullo. 220.000 millones de dólares. El evento deportivo más caro de la historia de la humanidad. Rusia organizó el Mundial 2018 por 11.600 millones. Qatar gastó 15 veces más. Pero hay una comparación más brutal. Todos los Juegos Olímpicos modernos combinados, Beijing, Londres, Río, Tokio, suman 88.000 millones de dólares. Qatar gastó más del doble que todos ellos, para organizar un torneo de fútbol de 28 días. Solo 6.500 millones fueron a los estadios. El resto, más de 210.000 millones, fue a construir un país entero desde cero. Un metro que no existía, un aeropuerto nuevo, 150 hoteles, una ciudad completa llamada Lusail, levantada sobre arena del desierto. Qatar no organizó un mundial. Usó el mundial para construir Qatar. Pero hay una pregunta que antecede a todo lo demás. ¿Cómo llegó Qatar a ser sede del mundial? En 2014, el Sunday Times reveló que Mohammed bin Hammam, representante del BID qatarí, había realizado pagos por más de 5 millones de dólares a funcionarios de fútbol de todo el mundo a cambio de sus votos. Bin Hammam fue suspendido de por vida. Nadie le quitó el mundial a Qatar. En 2015, el FBI arrestó a 14 dirigentes de FIFA en un hotel de Zúrich. Blatter renunció, Platini fue suspendido. Nadie le quitó el mundial a Qatar. El patrón era claro, las investigaciones llegaban, las sanciones llegaban, el mundial se quedaba. Durante años, Qatar tuvo una respuesta para las preguntas sobre los trabajadores muertos. 3 muertes en 12 años de construcción, con 2 millones de trabajadores. Ese número era imposible, y todo el mundo lo sabía. En febrero de 2021, The Guardian publicó la investigación que cambió todo. Cruzando datos de los gobiernos de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, llegaron a una cifra diferente. 6.500 trabajadores muertos desde diciembre de 2010. 12 por semana, cada semana, durante 12 años, y el propio periódico aclaró que esa cifra es conservadora, no incluye a los trabajadores de Filipinas y Kenia. Cuando Piers Morgan confrontó a Hassan Al-Thawadi, el máximo responsable del Mundial, la respuesta era distinta a los 3 muertos oficiales. Al-Thawadi admitió que la cifra real estaba entre 400 y 500, no 3, entre 400 y 500, y aún esa cifra está muy lejos de los 6.500 documentados. Para entender cómo murieron hay que entender el sistema que los trajo. Se llama kafala. Bajo ese sistema, un trabajador migrante en Qatar no puede cambiar de empleador sin permiso de la empresa que lo contrató. No puede salir del país sin ese mismo permiso. La empresa puede confiscarle el pasaporte legalmente. Cerca de 2 millones de personas llegaron bajo este sistema desde 2010. Muchos se endeudaron para pagar a las agencias que les prometieron salarios y condiciones que no existían. Amnistía Internacional documentó esas deudas, entre 500 y 4.300 dólares por persona. Llegaban a Qatar, encontraban sueldos menores a lo prometido, hacinados en habitaciones compartidas, sin posibilidad real de irse, y trabajaban. La Organización Internacional del Trabajo de la ONU investigó las condiciones. Sus conclusiones: durante al menos 4 meses al año, los trabajadores operaban bajo estrés térmico extremo a la intemperie. Temperaturas de más de 50 grados, jornadas de 16 horas, sin protección básica. Y cuando uno de ellos moría,
El certificado decía muerte natural, sin autopsia, sin investigación. El 69% de las muertes de trabajadores indios, nepaleses y bangladesíes están clasificadas así. En el caso de los indios, esa cifra sube al 80%. Hombres de entre 25 y 40 años, que habían pasado controles médicos antes de viajar, muriendo de causas naturales. La familia recibía el cuerpo y una explicación que no explicaba nada. En mayo de 2022, Amnistía Internacional dirigió una carta a la FIFA. Pedía $440 millones para compensar a los trabajadores y sus familias. 440 millones, la misma cifra exacta que FIFA había destinado como premio total para los equipos participantes en Qatar 2022. FIFA generó $7.500 millones en ingresos en Qatar 2022, récord histórico de la organización. La respuesta a los 440 millones, silencio. Ningún fondo de compensación, ningún pago a las familias, ninguna investigación independiente. Gianni Infantino dio un discurso de 55 minutos antes del inicio del torneo. Dijo que ese día era feliz. Dijo que los críticos deberían avergonzarse. Eso dijo. Y entonces comenzó el torneo, y fue extraordinario. Arabia Saudita derrotó a Argentina en fase de grupos. Marruecos llegó a semifinales, la primera selección africana en hacerlo en la historia. Y en la final, el 18 de diciembre de 2022, en el estadio de Lusail, Argentina y Francia jugaron quizás el partido más espectacular en la historia de las finales mundialistas. Mbappé anotó 3 goles. Messi ganó el Mundial. Infantino lo llamó el mejor de la historia. Y futbolísticamente era difícil contradecirle. Eso es lo que hace tan difícil esta historia, porque los dos hechos son simultáneamente verdaderos. El torneo fue extraordinario y costó 6.500 vidas. Depende de quién responda. Para FIFA, sí, 7.500 millones, récord histórico. Para Qatar, sí, un país construido, visibilidad global. Para los jugadores en ese campo el 18 de diciembre, la noche más importante de sus vidas. Para Vishnu Arine Upane, 24 años, trabajador nepalés que murió en Qatar clasificado como muerte natural, sin autopsia y sin investigación. No llegó a ver el torneo. Su familia pagó la deuda que él contrajo para ir. Recibió su cuerpo. No recibió respuesta. No recibió compensación. No fue uno de los 6.500. Fue uno de los 6.500, que son 6.500 veces 1. El torneo terminó. Los estadios están vacíos la mayor parte del año. Las familias siguen esperando respuestas que nadie tiene intención de dar, y la FIFA ya está organizando el próximo mundial. Estas historias existen porque alguien las cuenta. Si querés que sigamos contándolas, suscríbete. Es gratis y le da vida al canal.